Bueno, vamos a empezar la segunda parte de este video que tiene que ver con la continuación del concepto de subespacios que terminamos de ver en el video anterior y el concepto de combinación lineal. Recordemos entonces que para demostrar que un conjunto era un subespacio, habíamos llegado a que por suerte solo teníamos que demostrar tres condiciones: que el elemento neutro para la suma del espacio vectorial estaba en el conjunto en cuestión, que si vos tomabas dos elementos del conjunto y los sumabas, se quedaban en ese conjunto, y que si tomabas un vector de ese conjunto y un escalar cualquiera del cuerpo con el que se estuviera trabajando en ese espacio vectorial, el producto de lambda u se quedaba en ese. Bueno, lo que queremos ahora es ver cómo vas a hacer para demostrar analíticamente que un conjunto dado es o no es un subespacio. Entonces, como bien dice acá, empecemos por lo más familiar. Nosotros ya sabemos que si tomamos un plano que pasa por el origen, eso con seguridad va a ser un subespacio en R3. Lo que queremos mostrarte acá es un poquito cómo tenés que trabajar, cómo tenés que justificar que un conjunto es un subespacio, como te decía antes. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Tenemos que ver que el elemento neutro está en el conjunto. Bueno, mira, para saber si un elemento está o no está en este plano, nosotros tenemos que trabajar con la ecuación. Si yo tomo la primera coordenada, le resto dos veces la segunda del vector en cuestión y le sumo la tercera, si esto me da cero, el punto está en ese. Si no da cero, no está. Bueno, entonces listo. El elemento neutro en el espacio es el vector que tiene sus tres coordenadas nulas. Así que evidentemente, si reemplazamos en la ecuación x1, x2 y x3 por el valor que tienen en este caso, que son iguales a 0 las tres, bueno, obviamente cumple la ecuación. Bien, segunda cuestión decíamos, tomo dos elementos que están en este conjunto y veo que cuando los sumo se quedan en el conjunto. Bueno, muy fácil, tomás un U genérico y un B genérico que están en este conjunto. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos entonces cumple la ecuación que define a este plano S. Bárbaro. Si vos sumás dos elementos cualesquiera en R3, por cómo está definida la suma, sabés que lo que tenés que hacer es sumarlas coordenada a coordenada. ¿Está bien? Acá en el U más B te pido disculpas, faltó poner el traspuesto. ¿Está bien? Siempre estamos trabajando con vectores columna. Bueno, perfecto. Entonces sumamos U más B y eso me da un vector de R3 que tiene en cada coordenada la suma de las coordenadas de U y de B. Bueno, para saber si esto está o no está en S, lo único que yo tengo que hacer es ver si cumple la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Toma la primera coordenada de tu vector, restale dos veces la segunda, sumale la tercera. Si da 0, está en S, si no, no. Bueno, ahora mi vector tiene como primera coordenada x1 más y sub 1. Eso es lo que pongo. Menos dos veces la segunda, que es x2 más y sub 2, más la tercera, que es x3 más y sub 3. Y ahora, obviamente, dando muestras de un manejo algebraico mínimo, digamos, vamos a juntar todas las coordenadas que tienen que ver con el vector u y las coordenadas que tienen que ver con el vector b. Bueno, entonces queda en un paréntesis x1 menos 2x2 más x3 y en el otro y sub 1 menos 2 y sub 2 más y sub 3. ¿Cuál es la ventaja? Que la hipótesis era que u estaba en S, por lo tanto, esta cuenta del primer paréntesis yo sé que da 0, porque u está en S, y lo mismo con la cuenta del segundo paréntesis, porque no es otra cosa que la ecuación que define a S especializada con las coordenadas del vector b que está en S. Bueno, perfecto, entonces, esto me da 0 más 0, que es igual a 0. Por lo tanto, u más b está en S. Y ahora veamos la tercera condición. Tomo cualquier número real, tomo cualquier vector que está en este conjunto, calculo el producto de lambda por ese vector, que sé que no es otra cosa que multiplicar cada coordenada por el numerito lambda, y ahora veo si este nuevo vector, que tiene estas tres coordenadas, cumple o no cumple esta ecuación. Bueno, otra vez, tengo que poner la primera coordenada de mi vector menos dos veces la segunda coordenada de mi vector,
que ahora es lambda x2, más la tercera coordenada de mi vector y ver si esto da 0 o no. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, otra vez, ¿no es cierto? Con un mínimo manejo algebraico, este lambda que aparece en cada uno de estos términos lo sacás de factor común y entonces te queda lambda por x1 menos 2x2 más x3 y esto obviamente es lambda por 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el vector u está en el subespacio S. Por lo tanto, esta cuentita, la que está en el paréntesis, da por resultado 0. Como te pusimos acá, porque u está en S. Bueno, entonces demostré que el 0 está, que la suma de dos vectores de S se queda en S y que el producto de cualquier punto que está en S por cualquier número me da por resultado otro vector que se queda en S. Perfecto, entonces. S cumple con las tres condiciones vistas, por lo tanto, es un subespacio de R3. Ahora bien, más allá de que demostramos formalmente de que este conjunto definido así es un subespacio, vos sabés perfectamente, por tu experiencia en el CBC, por tu experiencia en resolución de sistemas lineales, que vos a los elementos de este conjunto también los podés describir de otra manera. ¿Qué quiero decir? Si un vector está en el conjunto S, tiene que cumplir esta ecuación. Ah, bueno, pero si se cumple esta ecuación, entonces eso quiere decir que la tercera coordenada siempre tiene que ser menos la primera más 2 veces la segunda. Entonces acá encuentro otra manera de describir a cada punto U que está en S. Son los vectores de R3, x1, x2, x3, que se pueden escribir de la siguiente manera. x1 es x1, x2 es x2, y donde tenía que poner x3 pongo esta expresión, en función de x1 y x2. Ah, pero entonces este vector u lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo desacoplar este vector en un vector que contiene todo lo que tiene que ver con la coordenada x1 y en otro vector que contiene todo lo que tiene que ver con la coordenada x2. Entonces, a este vector u que está acá yo lo puedo escribir como x1 por el 1, 0, menos 1 más x2 por el 0, 1, 2. Donde obviamente para x1 y x2 no tengo ninguna restricción, o sea, pueden ser dos números reales cualesquiera. Entonces, fíjate, encontraste otra manera de describir a los elementos que están en S. Quiere decir que los elementos que están en este plano no solamente quedan definidos por esta ecuación, ¿no es cierto?, que cumplían, sino que también pueden describirse a través de esta suma de múltiplos de dos vectores que, fíjate, están también en ese conjunto S, ¿no es cierto? Porque el 1, 0, menos 1 cumple la ecuación que definía el plano S y el 0, 1, 2 es otro vector que cumple también la ecuación del plano S. ¿No es cierto? Acá simplemente volvemos a notar que estos dos vectores que participan en esta cuenta son dos vectores que están en ese plano. Quería mostrarte otro ejemplo más, antes de introducir la definición de combinación lineal. Cada vez que en matemática se introduce una definición, esa definición tiene un porqué. Es porque hay algún fenómeno que quiere describirse. ¿Saben? Nadie inventa definiciones porque sí. Las cosas que se definen en esta materia y en todas las materias que vos vas a estudiar en matemática siempre tienen que ver con esto, con una necesidad, en todo caso, de poder describir un fenómeno que uno está estudiando. En nuestro caso, ¿qué fenómeno? Este que acabamos de ver, que los puntos del conjunto de ese subespacio S podían describirse de otra manera. Vamos a ver que lo mismo pasa con este otro conjunto que definimos, fíjate, en el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2 unión el 0. ¿Te acordás? Este simbolito, si no, siempre podés verlo en el glosario que aparecía antes de la práctica 1, lo que está simbolizando es el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales, por eso este R que está acá, ¿sabían? Que tienen grado menor o igual que 2, incluyendo al polinomio nulo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Este conjunto T está formado por los polinomios de grado menores o iguales que 2, tales que, o sea, que cumplen, que cuando lo evaluás en 1, te da por resultado 0.
Bien, la idea es, veamos que este conjunto es un subespacio en este otro espacio vectorial que en un principio, cuando uno recién empieza con esta materia, parece tan distinto del espacio R3, pero que ya después vos vas a ver no es tan distinto como parece. Bien, entonces, tenemos que ver si este nuevo conjunto es un subespacio o no. Bueno, otra vez la misma historia. Lo primero que tenés que ver es que el elemento neutro para la suma en el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2, en R2X, está en este conjunto T. Y bueno, obviamente está en este conjunto T. ¿Por qué? Porque el elemento nulo del conjunto de polinomios es el polinomio que vale 0 para todo X, para todo número real. Bueno, en particular, si lo especializo en el numerito 1, esto va a seguir dando por resultado 0. Segunda cuestión. Veamos que si tomo dos polinomios que están en este conjunto, o sea que evaluados en el 1 me dan por resultado 0, la suma se queda en ese conjunto. Bueno, pero ¿cuál fue la definición de suma de funciones que dimos? Dijimos, mira, P más Q evaluado en 1 no es otra cosa que P en 1 más Q en 1. Bueno, y esto te da por resultado 0. ¿Por qué? Porque el P está en este conjunto, en T, por lo tanto cumple que evaluado en 1 da 0, y lo mismo para el polinomio Q. Si lo evaluamos en 1, da por resultado 0. Entonces, el polinomio P más Q cumple con la condición que define a este conjunto T. Por lo tanto, la segunda condición también se cumple. Tercera condición que tenemos que ver. Tengo que tomar un polinomio genérico que esté en este conjunto T, multiplicarlo por un número real en este caso y ver que el múltiplo se queda. O sea que lambda por P sigue perteneciendo a este conjunto de polinomios. Bueno, efectivamente, ¿cómo se evalúa esta nueva función lambda por P en el numerito 1? Bueno, por la definición que vimos no es otra cosa que lambda por el polinomio P especializado en 1. Y como P cumple que P en 1 da 0, bueno, efectivamente esto queda lambda por 0, que es 0. Que entonces la tercera propiedad de subespacio se cumple. Bien, ¿y cómo son los elementos de este subespacio? Fíjate, porque vos podrías decir, bueno, listo, yo ya sé cuál es la técnica que tengo que usar para saber si un conjunto definido de esta manera es o no es un subespacio. Pero en un punto vos te estás preguntando, bueno, pero ¿quiénes son los elementos de este subespacio? ¿Qué pinta tienen? Porque de esta manera solo aprendo a demostrarlo formalmente, pero no sé con quién estoy trabajando. Bueno, entonces hagamos lo mismo. Veamos cómo son los elementos de este subespacio. En primer lugar, son polinomios de grado menor o igual que 2. Así que la pinta que tienen es la que tiene cualquier polinomio de grado menor o igual que 2. Algún coeficiente a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1 por x, más a sub 0. Esto, así se escribe cualquier polinomio de grado menor o igual que 2. Pero si cumple con la condición que estaba definida en T, se tiene que cumplir que cuando lo evalúe en 1, o sea, cuando x acá en este polinomio genérico es igual a 1, esto me dé por resultado 0. Entonces queda que a sub 2 más a sub 1 más a sub 0 tiene que ser 0. ¿Te das cuenta? Ahora lo que obtuve fue una condición para los coeficientes de este polinomio que está en el conjunto T. Bueno, si se cumple esto, esto pasa sí, solo sí. El último coeficiente del polinomio, o sea, lo que normalmente llamamos el término independiente, tiene que ser menos a sub 2 menos a sub 1. Bueno, entonces otra vez, ya puedo tener una pinta de cómo son los polinomios que están en este conjunto que definimos como T. Tienen esta pinta cuando los escribo, porque a sub 0, que era el término independiente, siempre lo puedo escribir como menos a sub 2 menos a sub 1. Bueno, pero entonces, dando una muestra mínima de manejo algebraico de la expresión, voy a juntar lo que está multiplicando a sub 2 y lo que está multiplicando a sub 1. Entonces me queda que este polinomio P se puede escribir como a sub 2 por x al cuadrado menos 1, que es un polinomio, más a sub 1 por el polinomio x menos 1, otro polinomio. Bien, quiere decir entonces que P pertenece a T si y solo si P se escribe, fíjate, otra vez como la suma de estos dos múltiplos, ¿está bien?, de polinomios que efectivamente están en ese conjunto T. Entonces,
Fíjate, estábamos trabajando, esta es la observación que te queremos hacer notar, estábamos trabajando con dos subespacios que son aparentemente muy distintos, ¿no? O son muy distintos, no aparentemente. Uno está en el espacio, otro es un conjunto de polinomios. Ahora bien, para los dos encontré una manera de describir a los elementos que, fíjate, es bastante parecida. Cuando describo un vector genérico de S, lo puedo describir como la suma de un múltiplo del 1, 0, menos 1, que es un vector de S, más otro múltiplo del 0, 1, 2, que es otro vector de S. Y cuando describo a los polinomios que están en T, los puedo describir como la suma de dos múltiplos de polinomios que también están en T. Lo que vamos a hacer es dar una definición a esta manera de poder escribir a los elementos de un subespacio. Y a esto es a lo que vamos a llamar combinación lineal. Para ser más estrictos, vamos a dar la definición formal. Un vector W que está en un espacio vectorial es combinación lineal de un conjunto de vectores, B1, B2, Bn en B, cuando existen escalares, lambda 1, lambda 2, lambda n en K, que es el conjunto en el que se trabaja con este espacio vectorial, de manera tal que el W puede escribirse como poníamos en los ejemplos anteriores, como una suma de múltiplos de esos vectores, lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2, así hasta el último lambda n por Bn. Y esto podemos escribirlo de manera más compacta a través del símbolo de sumatoria. ¿Saben? La suma desde i igual 1 de hasta n de lambda sub i por b sub i. O sea, cuando i vale 1 tengo lambda 1 por b1, más cuando i vale 2 tendré lambda 2 por b2, así hasta el último lambda n por b sub n. Entonces, vamos a darte otra notación. Si yo escribo gen de B1, B2, Bn, esto va a representar el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre los vectores B1, B2, Bn. ¿Saben? O sea, todos los valores que puede tomar lambda 1, lambda 2, lambda n en esta combinación lineal. Cuando te encuentres con esta notación, te van a estar hablando entonces de todas las combinaciones lineales posibles entre estos vectores. O sea, donde los valores de lambda 1, lambda 2, lambda n toman todos los valores que pueden tomar en K. Obviamente, ese es un conjunto infinito de vectores. Primera cuestión. Esta forma, esta escritura que hemos encontrado generado por B1, B2, Bn, siempre es un subespacio del espacio vectorial B. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las combinaciones lineales posibles que pueden hacerse entre un conjunto de vectores de un espacio vectorial, eso siempre da por resultado un subespacio y se nombra como el subespacio generado por B1 hasta Bn, como te hacemos notar acá. Bueno, si yo hago esta afirmación, tengo que poder comprobarla. Yo estoy diciendo que todas las combinaciones lineales posibles de un conjunto de vectores forzosamente definen un subespacio en el espacio vectorial en el que yo esté. Bueno, entonces tendré que demostrar entonces que esto cumple con las tres propiedades con las que cumple cualquier subespacio. Primera propiedad entonces, que si vos tomás el elemento neutro para la suma en el espacio vectorial, se puede escribir como una combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn. Bueno, pero eso es muy fácil, porque cuando demostramos las propiedades elementales que se cumplían en cualquier espacio vectorial, justamente vimos que el numerito 0 multiplicado por cualquier vector B sub 1 siempre daba por resultado el 0 de B. Así que bueno, el 0 de B yo lo puedo escribir como 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por Bn. Y eso sería sumar n veces el vector nulo. ¿Tá? Bueno, por lo tanto, efectivamente, el 0 de B puede escribirse como una combinación lineal de B1, B2, Bn. Veamos la segunda condición, que si tomo dos vectores que son combinaciones lineales de B1, B2, Bn, entonces U más B también va a ser una combinación lineal. Si U es una combinación lineal de B1, B2, Bn, quiere decir que el U se puede escribir de esta manera,
como lambda 1 B1 más lambda 2 B2, así hasta el último lambda n Bn. Y lo mismo para el W. Se va a poder escribir como beta 1 por B1 más beta 2 por B2, así hasta el último beta n por Bn. Obviamente, cuando estoy hablando de elementos genéricos, llamo de manera distinta a los escalares que participan en la combinación lineal en U que los escalares que participan en la combinación lineal en W, porque te das cuenta que no tienen por qué ser iguales los escalares para un vector y para otro. Bueno, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a sumar U más W. Bueno, U más W no sería otra cosa que sumar toda esta combinación lineal que define a U más toda esta otra combinación lineal que define a B. Pero bueno, justamente por las propiedades que cumple la suma en cualquier espacio vectorial, nosotros sabemos que la suma es asociativa y es conmutativa también. Por lo tanto, estas dos sumatorias que están en estos paréntesis podemos agruparlas de otra manera. Puedo ir juntando a los escalares que multiplican a B1, a los que multiplican a B2 y así siguiendo. Bueno, entonces el U más W va a quedar como el B1 que está multiplicado por lambda 1 más beta 1. Así hasta el último término de esta suma de vectores que serían los escalares que multiplican a Bn. ¿Quién multiplica a Bn? Bueno, lambda n en este primer paréntesis donde está el U y beta n en este segundo paréntesis cuando describíamos quién era W. Bueno, entonces queda más lambda n más beta n por B sub n. Y evidentemente este nuevo vector U más W, bueno, está en este subespacio generado por B1, B2, Bn, porque cada uno de ellos son un escalar por B1, así hasta el último, otro escalar por B sub n. ¿Tá? Entonces, U más W pertenece a ese subespacio, al subespacio de todas las combinaciones lineales entre B1 y Bn. Bueno, y por último, si tomo un vector U genérico que sea una combinación lineal de B1, B2, Bn y lo multiplico por un lambda, quiero ver que ese nuevo vector también se queda en este subespacio. O sea que cuando lo multiplico por un lambda, sigo obteniendo otra combinación lineal de este conjunto de vectores B1, B2, Bn. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Vas a tomar, te lo dejo como tarea para el hogar, pero vos vas a escribir nuevamente el U genérico como una combinación lineal de B1, B2, Bn y después a ese vector genérico lo vas a multiplicar por el lambda. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a poder aplicar la propiedad distributiva del producto por escalar con respecto a la suma de vectores y lo vas a poder demostrar de la misma manera. Entonces, como te decía, de ahora en más los subespacios se van a presentar por las condiciones que cumplen sus elementos o a través de un conjunto de vectores que los generan. ¿Tá? Entonces, vamos a decir muchas veces que ese es el subespacio que está generado por B1, B2, Bn. ¿Tá? Cuando esto pasa, se dice que B1, B2, Bn es el conjunto generador de ese. ¿Tá? Y cuando para un subespacio vos podés encontrar un conjunto de generadores, B1, B2, Bn, vas a decir que ese es un subespacio finitamente generado. ¿Por qué finitamente generado? Bueno, porque hay un conjunto finito de vectores que me permite escribir cualquier elemento de ese como una combinación lineal. Vamos a seguir entonces estudiando algunas propiedades que son importantes porque este concepto de combinación lineal es un concepto central en el estudio de los subespacios y de los espacios vectoriales. Primera cuestión entonces, si yo tomo cualquier subconjunto de vectores de un subespacio, todas las combinaciones lineales de esos vectores obviamente se van a quedar en el subespacio. Lo estamos escribiendo acá con esta nueva notación que hemos aprendido, ¿no es cierto? O sea, si tomo cualquier conjunto de vectores en S, el subespacio generado por ese conjunto de vectores, U1, U2, UK, permanece en ese subespacio S, o sea, queda incluido en S. ¿Tá? Este simbolito, entonces, acordate que quiere decir que este subespacio de la izquierda, el subespacio generado por U1, U2, UK, está incluido o puede llegar a ser igual a S, puede darme por resultado todo el conjunto S. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos para demostrar
que un conjunto está incluido en otro? Bueno, mira, lo que haces es tomar un elemento genérico de este conjunto que está a la izquierda, o sea, el subespacio generado por U sub 1, U sub 2, U sub k, y lo que tenemos que hacer es ver qué permanece en ese conjunto S. Bueno, como te decía antes, en parte es una consecuencia directa de la definición de subespacio. Si yo sé que S es un subespacio y que U sub 1, U sub 2, U sub k son elementos que están en S, entonces si yo tomo un elemento genérico que está en el subespacio generado por 1 u 2 U sub k, eso por definición significa que B tiene que ser una combinación lineal de esos vectores, de U sub 1, U sub 2, U sub k. Bueno, entonces este B, ¿cómo se escribe? Como un elemento de S, que es lambda 1 por U sub 1, más otro elemento de S, que es lambda 2 por U sub 2, así hasta el último, lambda k por U sub k. Bueno, pero justamente si S es un subespacio, la suma de elementos que están en S da por resultado otro elemento que está en S. Por lo tanto, este elemento genérico B que tomamos acá cumple que es un elemento de este subespacio S. Bueno, perfecto. ¿Qué fue lo que demostramos? Tomamos un B que está en el subespacio generado por U sub 1, U sub 2, U sub k y llegamos a la conclusión de que ese B está en S. Bueno, entonces lo que hemos demostrado es que todo elemento del subespacio generado por U sub 1, U sub 2, U sub k está en el subespacio S. Eso quiere decir que el conjunto de las combinaciones lineales de U sub 1, U sub 2, U sub k pertenecen al subespacio S. ¿tá? Y así demostramos la inclusión entre los dos conjuntos. Es importante aclarar que el conjunto de generadores de un subespacio no es único. De los ejemplos que vimos antes, de esos dos miserables ejemplos que vimos, uno en R3 y otro en el conjunto de polinomios, si vos volvés a esos ejemplos, es muy sencillo ver que efectivamente ese conjunto de generadores que habíamos encontrado no era único, porque vamos a volver para atrás. Fíjate que cuando trabajamos con el plano que pasaba por el origen, nosotros logramos escribir a los vectores que estaban en S como combinación lineal del 1, 0, menos 1 y del 0, 1, 2, pero porque elegimos despejar la variable x3. Si yo hubiera decidido despejar la variable x1 o la variable x2, bueno, los generadores que hubiera encontrado hubieran sido otros, ¿no es cierto? No el 1, 0, menos 1 y el 0, 1, 2. Entonces, esto nos está indicando que los generadores que yo encuentro dependen un poco de las elecciones que tomé en el momento en que quise describir al elemento genérico del conjunto. Pero entonces yo puedo decidir despejar, por ejemplo, en este plano que pasa por el origen, la variable x3 y vos podés elegir despejar la variable x1. Entonces yo encontré dos generadores que son 1, 0, menos 1 y 0, 1, 2 y vos podés haber encontrado otro par de generadores distintos a los generadores que encontré yo. Entonces vale la pena preguntarse cómo hacemos para ver si ninguno de los dos se equivocó. Para responder esta pregunta, bueno, lo mejor va a ser empezar por un ejemplo y después hacemos alguna observación general. Vamos a tomar un ejemplo que es muy parecido al ejercicio 5 de la guía. Es en realidad un caso particular del ejercicio de la guía. Sería bueno que cuando veas esto tomes la guía y la mires. ¿tá? Entonces, supongamos que queremos saber si estos dos subespacios S y T, que están definidos en el conjunto de funciones que van de los números reales a los números complejos, son el mismo subespacio o no. ¿tá? Fíjate, S está definido por estas dos funciones, e a la x coseno de 2x generado por estas dos funciones, e a la 3x coseno de 2x y e a la 3x seno de 2x. Y T aparece generado por estas dos funciones que están definidas como una exponencial compleja.
¿tá? Digamos que este ejemplo lo elegí a propósito, para que vos abandones el temor de enfrentarte a estas funciones con las que quizás no estás tan acostumbrado o acostumbrada a trabajar, ¿tá? Acordate que en la primera parte de la guía hay un glosario donde te explican justamente estas notaciones que puede ser que en principio vos no recuerdes o te asusten. Bueno, sea cual sea la situación, podés ir a la primera parte de la guía y ver de qué te están hablando. Entonces, e a la 3 más 2 y x no es otra cosa que la función e a la 3x, la exponencial que vos conocés por coseno de 2x, más i por e a la 3x por el seno de 2x. ¿Está bien? Eso está explicado en la primera parte de la guía. Y e a la 3 menos 2i por x es lo mismo, pero tomando coseno de menos 2x y seno de menos 2x. ¿Qué pasa? Que como el coseno es una función par, coseno de menos 2x es igual al coseno de 2x, el seno de x era una función impar, el seno de menos 2x es igual al seno de 2x. ¿Qué pasa? Entonces, que estas dos expresiones de exponencial compleja están, te das cuenta, íntimamente ligadas, porque una expresión es la conjugada de la otra, ¿tá? Eso quiere decir que cuando vos sumás estas dos expresiones, la parte imaginaria se compensa y te queda dos veces la parte real, dos veces e a la 3x por el coseno de 2x, y cuando haces la diferencia, lo que se va a compensar es la parte real, esa parte se va a ir y te va a quedar dos veces i por la parte imaginaria de esa función compleja. Para demostrar que estos dos conjuntos, S y T, son iguales, lo que vamos a hacer es mirar la observación que demostramos antes. Lo que voy a hacer es demostrar que S está incluido en T y que T está incluido en S. Para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tomar cada uno de los generadores de S y voy a probar que están en el subespacio T. Eso va a demostrar que S está incluido en T, porque si estos dos elementos están en T, cualquier combinación lineal de ellos está en T. Y viceversa, si lo demuestro para las dos funciones que generan el subespacio T. Bueno, entonces vamos a demostrar que S está incluido en T y que T está incluido en S. Para que se cumpla la doble inclusión, los dos conjuntos tienen que ser iguales. Entonces, para ver que S está incluido en T, tomo el primer generador de S, que es e a la 3x por coseno de 2x. Y voy a probar que está en T. ¿Y está en T por qué? Por lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Porque si yo sumo esas dos funciones que generaban T y las multiplico por un medio, lo que obtengo es e a la 3x por coseno de 2x. Lo mismo pasa si en lugar de hacer la suma hago la diferencia, porque te acordás que dijimos que una función era la conjugada de la otra. Entonces, cuando hagas esta diferencia, lo que te va a quedar como resultado es e a la 3x por el seno de 2x, nada más que multiplicado por 2i. Entonces, si yo divido por 2i, si hago 1 sobre 2i por la diferencia entre los generadores de t, bueno, lo que voy a obtener es e a la 3x por el seno de 2x. Te pido que para confirmarlo y para convencerte, vos tomes lápiz, papel y hagas esta cuentita. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos que cada uno de los generadores de S está en el subespacio T. Ah, bueno, entonces el subespacio S está incluido en T. Ahora tenemos que ver la otra inclusión, o sea, tenemos que tomar cada uno de los generadores de T y ver que efectivamente son una combinación lineal de S. Bueno, fíjate que, como dijimos antes, e a la 3 más 2i por x no es otra cosa que la función que tiene como parte real e a la 3x por coseno de 2x más i por e a la 3x seno de 2x. El e a la 3x seno de 2x sería su parte imaginaria. Ahora, bueno, esto no es otra cosa que una combinación lineal de los generadores de S. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando al primer
generador de S por el numerito 1 y estoy multiplicando al segundo generador de S por el numerito I, que es un número complejo. ¿Tá? Acá entonces es importante recordar que estamos diciendo que el espacio vectorial de las funciones que van de R en C es un espacio vectorial con el conjunto numérico de los complejos. Entonces las combinaciones lineales que yo hago entre estos elementos se multiplican por números complejos. Un caso particular es que sean números reales. Bueno, pero pueden ser también números complejos, números que tengan la parte imaginaria no nula, como en este caso. A una de las funciones las multiplico por el número 1 y a la otra función que genera S la multiplico por el numerito imaginario I, o sea, el número complejo I, que no es un número real, ¿ok? Lo mismo pasa con e a la 3 menos 2i por x. Es también una combinación lineal de los generadores de S. Entonces, con esto lo que acabamos de demostrar es que t está incluido en S. Bueno, ¿cómo termina este cuento? Diciendo, como en 1 demostré que S está incluido en t y en 2 demostré que t está incluido en S, para que se cumplan 1 y 2, S tiene que ser igual a t. Y de esa manera entonces demostramos que los dos subespacios son iguales. ¿Tá? Entonces, puede suceder que vos encuentres un conjunto de generadores para un subespacio y que tu compañero o compañera encuentre otro conjunto de generadores para el mismo subespacio. Eso no quiere decir que uno tenga que estar bien y otro tenga que estar mal. Pueden estar bien los dos. ¿Cómo haces para verificar si están bien los dos? De esta manera, demostrando que los generadores de un subespacio están incluidos en los del otro y viceversa. ¿Tá? Ya cuando veamos base y dimensión vamos a tener una manera más sintética de demostrar la igualdad entre subespacios, pero por ahora vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces ahora nos enfrentamos a otra pregunta. Fíjate, quería terminar este video con esta pregunta. Supongamos que a mí me preguntan cuáles de estas afirmaciones son verdaderas. Si es cierto que el espacio vectorial R2 está generado por el vector 1, 1. Ah, bueno, pero ¿qué significa que R2 esté generado por el vector 1, 1? Significa que todo elemento de R2 tiene que ser combinación lineal de este vector. Bueno, pero los múltiplos del 1, 1 se quedan siempre en la recta generada por el 1, 1, ¿no? Hay infinitos vectores de R2 que no están en este conjunto. El espacio generado por el 1, 1 no es otra cosa que los múltiplos de este vector. O sea, si a este vector vos lo multiplicás por numeritos reales, lo único que vas a obtener es que este vector se alargue o que se vaya para el otro lado, ¿no es cierto? Pero no vas a poder escribir a cualquier vector del subespacio R2 como un múltiplo del 1, 1. Este punto Z, por ejemplo, no es un punto que esté en la recta generada por el 1, 1 y el punto X tampoco. Ahora bien, fíjate estos otros dos conjuntos. Me dicen, R2 está generado por el 1, 1 y el 0, 1. Y después me preguntan, R2 está generado por el 1, 1, por el 0, 1, por el 2, 3. Bueno, volvamos al gráfico de R2 a ver si queda claro qué significa decir que el espacio vectorial R2 está generado por el 1, 1 y por el 0, 1. ¿Qué significa esto? Que con combinaciones lineales de este vector, que es el 1, 1, o sea, si estiro el 1, 1 hasta aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre puedo sumarle un múltiplo de 0, 1 para llegar hasta el punto X. Y lo mismo si en lugar de tener el punto X tengo el punto Z, también voy a poder llegar a cualquier cuadrante del plano. En el tercer conjunto te ponían el 0, 1, el 1, 1 y te agregaban este otro vector. La idea sería, si yo ya con estos dos vectores llego a cualquier punto del plano, cuando en lugar de decirme que el subespacio está generado por estos dos vectores, le agregan este otro vector, bueno, no va a cambiar nada. Si ya con estos dos yo podía llegar a escribir a cualquier X que estuviera acá, bueno, efectivamente entonces, sumándole este otro vector, voy a seguir llegando al mismo X. Más aún, puedo decir,
multiplico a este vector por 0 y con una combinación lineal de estos dos ya llego al x. ¿Tá? O sea, hay infinitas combinaciones lineales de estos tres vectores para poder llegar hasta el punto x. Entonces, lo que quería señalarte es, fíjate, en el primer caso, R2 no está generado por el 1, 1 claramente, porque hay un montón de vectores que no son múltiplos del 1, 1 en el plano, ¿no es cierto? Infinitos vectores que no son múltiplos del 1, 1. Ahora bien, en el resto de los conjuntos dados, fíjate, R2 está generado por este primer conjunto, que es el 1, 1 y el 0, 1, sí, por supuesto está generado. En el segundo caso, la afirmación también es verdadera. Y en el tercer caso, donde ya tengo a 4 vectores como generadores de R2, también es verdadera la afirmación. Entonces, uno dice, bueno, pero escúchame, si yo estoy buscando generadores de un espacio vectorial o de un subespacio, ¿para qué voy a poner un conjunto, por ejemplo, como en este caso, de 4 vectores para decir que generan R2, si con 2 vectores nada más yo ya lo puedo generar? Entonces, fíjate, nos encontramos ante un nuevo problema, ¿no es cierto? Porque digo, yo ya sé que para encontrar generadores de R2 me basta con tener 2 vectores, en este caso que uno no sea múltiplo del otro, ¿no es cierto? Si yo quiero quedarme con la cantidad mínima de generadores, tengo que poder distinguir estas situaciones, o sea, distinguir cuando estoy en el caso en el que tengo la cantidad mínima de generadores y el caso en el que en realidad estoy poniendo generadores que no necesito, como en el tercer y cuarto caso que estamos presentando acá. Entonces, esto nos hace pensar que hay otro fenómeno que también tenemos que describir. Este fenómeno queremos poder distinguir entre estos conjuntos donde tengo más generadores de los estrictamente necesarios para poder describir a un subespacio. Y esta cuestión, este problema, es lo que tiene que ver con la definición de independencia lineal que vamos a introducir en el próximo video que te entreguemos. Por ahora entonces, nos despedimos.